Pateando el Tablero Neuquén, miércoles de 21 a 23 por Radio Universidad Calf, 103.7. En la presentación, este bloque de educación, aquí en Pateando el Tablero, tenemos el gusto de que nos acompañe esta noche aquí con nosotros la compañera Yasmín Muñoz Saade. Ella es secretaria de Género y Derechos Humanos en Aten Capital. ¿Cómo estás, Yasmín? Buenas noches. Buenas noches, Danilo. Buenas noches a toda la audiencia. Gracias por acompañarnos y por hacerte presente un poquito aquí. Un día importante hoy, ¿no? Un día de lucha que arrancó muy temprano, que además los encuentra nuevamente en una misma situación casi que hace 11 años atrás, ¿no? Peleando en las calles y luchando por la defensa de su salario también, ¿no? Pero 11 años del asesinato a quemarropa del compañero Carlos Fontealba. Así es, una vez más estamos en las calles, como vos decías, 11 años después estamos otra vez peleando por lo mismo o casi lo mismo que había salido a luchar Carlos en aquel momento. Hoy empezó la jornada muy temprano. A las 9 de la mañana empezaba el acto en Arroyito. Desde el lugar salieron cientos de ciclistas. Cada año se suman más, ¿no? Compañeras y compañeros a hacer esa larga travesía, pero que los pone muy contentos porque siempre llegan eufóricos los compañeros y las compañeras. Y bueno, y luego fue la marcha enorme acá en la ciudad y el acto que culminó en Casa de Gobierno. También una marcha muy muy grande, la mayoría de las escuelas cerradas, desgraciadamente hubo algunas personas que fueron a trabajar, personas que fueron repudiadas claramente por sus compañeras y sus compañeros, porque más allá de cualquier medida de fuerza común, el 4 tiene un significado muy particular. El 4 mataron a nuestro compañero que estaba luchando por, como muchos de nosotros y nosotras, por todos. Claro. Entonces, hoy se para la escuela y hoy se cierra la escuela. Nos hubiera gustado que hubiera sido así en todo el país, que hubiera paro nacional. La CETERA para hoy sacó nada más que una jornada de protesta. Sí. Nosotros seguimos exigiéndole, como hace 11 años, plan de lucha nacional para no dejar aisladas las luchas. Si en aquel momento hubiera habido un plan de lucha nacional, quizás no tendríamos que haber ido a la ruta. Claro. Entonces, no es cualquier cosa lo que le pedimos a la CETERA. Así que bueno, sí, una vez más en la calle. ¿Quién fue Carlos un poco también entre todo esto? Bueno, Carlos, esa es una muy buena pregunta porque es como que se ha intentado, no sé, santificar su imagen, ¿no? Transformarlo en una persona inocua. Y Carlos era un militante. Carlos era un compañero que construía, no sé si en los últimos años, sobre eso hay dudas, pero fue un militante de un partido de izquierda, de un partido revolucionario, fue constructor de ese partido, él era obrero de la UOCRA mientras estudiaba para ser docente y bueno, y luego fue docente, un compañero comprometido con sus estudiantes, comprometidos con la defensa de la educación pública y con sus compañeros trabajadores también, por eso estaba en la calle. E incluso, hoy me estaba acordando, Carlos, en el momento que se vota ir a Arroyito había un dilema, si íbamos a Arroyito o al puente, a cortar. Muchos de nosotros votamos al puente porque nos parecía un lugar mucho más seguro, incluso porque nos recordaba que en el 97 el barrio Sapere había albergado en una represión a los manifestantes, o sea que era un lugar desde el punto de vista de la solidaridad que se podía generar y todo, mucho mejor. Él votó ir al puente y ganó la postura de ir a Arroyito. Entonces, por disciplina sindical, él decidió ir a Arroyito a poner el cuerpo, como muchos de nosotros. Yo estuve ese día también ahí y fue tremendo, pero digamos que me parece muy importante reivindicarlo en este momento, porque nosotros desde la agrupación negra estamos planteando una discusión a las compañeras en las escuelas y en las asambleas de la importancia de tomar el sindicato en nuestras manos, de participar, de ocupar todos los espacios, de no dejar ninguno. Que la única forma de mantener realmente la lucha, las conquistas, los derechos, es poniendo el cuerpo. Y Aten sigue siendo dentro del país y dentro de la región uno de los pocos sindicatos donde todavía se realizan asambleas, donde todavía decidimos entre todos. Entonces hay que llenarlas. Sin duda. Y Carlos hacía eso. Claro. Hay muchas cosas, digo, que también
hay algunas cositas que han cambiado y tiene que ver también con el hecho de que hoy la lucha ha podido superar determinados cercos que antes no podía. Me refiero, por ejemplo, a lo que ha sido la audiencia pública que pudieron llevar adelante en la legislatura de Neuquén, en ese lugar que es tan lejano de los intereses de los trabajadores, pero que tuvo que abrir, sus puertas para que cientos de compañeros y compañeras, padres, madres, propios estudiantes, la comunidad educativa participe de esta audiencia pública. ¿Cuál es el saldo como agrupación negra, como también como ustedes, en este trabajo? Nosotras desde la agrupación lo que vemos es que el gobierno está jugando a una política de largo aliento hace muchos años, de tratar de romper los lazos de los trabajadores de educación con la comunidad. Uh-huh. Lazos que son muy profundos en la escuela, claro, en el día a día, uh-huh, en lo cotidiano, y que sin embargo en los conflictos el gobierno se encarga de romper y de decir que a nosotros lo único que nos interesa es el salario. Entonces la audiencia pública lo que tuvo fue la idea de la audiencia que pensamos junto a Raúl Godoy y a nuestro compañero de la banca del PTS en el Frente de Izquierda, era mostrar que lo que el MPN quiere dividir está unido. Uh-huh. O sea, que el reclamo no es por salario por un lado y por las condiciones edilicias, del tema del refrigerio, del transporte por otro. La educación es una, que se compone de todas esas cosas. Claro. Entonces, nosotros lo que hicimos ahí es mostrar que todo eso está unido. Porque si vos mirás los diarios, desde que empezó febrero hasta acá, uh-huh, todos los días sale un reclamo en el Consejo Provincial de Educación por el transporte, porque le sacaron los transportes a las escuelas rurales, sí, que es una tendencia nacional. Sí. Si vos pensás en Vidal, Vidal cerró las escuelas rurales. Exactamente. O sea, y si vos acá le sacás el transporte, el paso siguiente es cerrarlo, uh-huh, porque si no hay alumnos, uh-huh, ¿para qué vas a tenerla? Entonces, la audiencia tuvo la gran potencialidad de unir, uh-huh, lo que el gobierno quiere dividir. Claro. Uh-huh. Y nosotros creemos que ese es el camino que hay que profundizar. ¿Y qué propuestas surgen desde allí? Bueno, desde ahí surgieron varias propuestas. Desde, por ejemplo, trabajar hacia una gran marcha con la comunidad educativa, donde uh-huh, donde lo que se expresó ahí, que además desbordó, porque eso fue muy importante. Estaba previsto que no hubiera más de 120, 150 personas, incluso la gente de seguridad. Cuando empezamos a entrar más y más, uh-huh, y más, no nos querían dejar entrar, entonces ahí Raúl y los diputados estuvieron operando para que nos dejaran entrar, porque de hecho además ese lugar es de todos nosotros, y logramos entrar y entramos más de 340 personas. Hubo auxiliares de servicio también, además de madres, padres, y surgió la idea esta de marcha para mostrar todos los conflictos, el conflicto educativo. Surgió también la necesidad de ir a fondo con el proyecto de quite de subsidios a la escuela privada. Uh-huh. Que el problema que tenemos en la legislatura es que son muy pocos nuestros representantes. Nosotros tenemos 2 bancas del Frente de Izquierda, uh-huh, y ellos, los proyectos que se presentan, los cajonean. Entonces nosotros lo que queremos hacer es una gran campaña que la tome toda la comunidad en sus manos, madres, padres, auxiliares, todos los compañeros trabajadores de educación, los estudiantes secundarios, terciarios, para que exigir que se trate en la legislatura el quite de subsidios a las escuelas privadas, que se llevan 600 millones por año, uh-huh, más de 600 millones por año. Uh-huh, si eso vos lo pensás aplicado a los refrigerios, que son 2 pesos con 53 por día, o sea, ¿qué le podés dar de desayuno, de merienda a un niño, a un adolescente con 2 pesos con 53? Nada. Bueno, saquémosle los 600 millones a las escuelas privadas, ¿no? Y démosle... Claro. Privadas y también las, ¿cómo se llaman? Hay otras... públicas de gestión privada. Bueno, hay todo tipo de negocio. Claro, exacto. Con distintos tipos de nombres. Pero el que quiere un kiosco que se lo pague. Exacto. Entonces, es muy bien. Nosotros decimos basta de subsidios a las privadas y que todo ese presupuesto vaya a la escuela pública. Uh-huh. Y junto con eso decimos, ¿por qué? Porque el salario nuestro, que es también una de las peleas actuales a las que el gobierno no le da ninguna respuesta, porque el gobierno hizo una respuesta general del primer trimestre, hacer el mismo arreglo que el año pasado por el primer trimestre, uh-huh, y ahora no da una respuesta por el 2018, uh-huh, no dice nada, ni nos ha vuelto a llamar. Uh-huh. Pero nosotros lo que decimos es, la discusión de la educación pública es una sola. Entonces, queremos
nuestro aumento salarial, que no es un aumento, tampoco es una recomposición para que la inflación no nos aplaste, porque ante un 40% de aumento de las tarifas, decir que te van a aumentar un 15%, que lo terminas de cobrar en diciembre, es absolutamente criminal. Que es el castigo que nos han dado al resto de los docentes en muchas provincias de Totalmente, la Argentina. y que es con lo que juega también el gobierno provincial para decir, es lo que hay. Claro. Pero bueno, nosotros decimos, mentira, porque si vos tenés 600 millones para las privadas, tenés plata para la pública. Y si tenés para bancar el 18%, por ejemplo, de aumento a los legislativos, tenés también para pagarle a los trabajadores de educación y para mejorar todas las condiciones de la escuela pública. Sin duda. Hablabas al principio un poco del rol de los de CETERA, digo, ¿no? Las conducciones sindicales, un poco ver eso, ¿no? El rol que vienen jugando en el conflicto, principalmente aquí, en Neuquén, pero también esto de nacionalizar un plan de lucha que si se hubiese nacionalizado, otro sería el escenario para el resto de los trabajadores y trabajadoras de la educación, no tan solo aquí en la provincia de Neuquén, ¿no? Lo que te decía recién, muchos hemos recibido el castigo y casi una rebaja salarial, lo que significa ese aumento del 15%, aumento entre comillas, yo te lo tacho por todos lados la palabra aumento ahí, ¿no? Totalmente. Nosotros, los trabajadores y las trabajadoras, tenemos un karma, diría yo, o un gran problema que nos tenemos que sacar de encima, que es que las conducciones sindicales responden a los intereses de los partidos patronales, o del Partido Justicialista, el Frente para la Victoria en su momento, el radicalismo, el PRO, Cambiemos. Entonces, en este momento, la CETERA y la mayoría de las conducciones provinciales están jugando a favor de un retorno del PJ en el 2019. Entonces, se juegan a desgastar a los gobiernos, pero sin importarles cuáles son las condiciones hoy. O sea, porque si realmente estuvieran preocupados por nuestras condiciones hoy, estarían pensando un plan de lucha nacional. Claro. En Mendoza, en Santa Cruz, en varias provincias, ya los gobiernos provinciales instalaron el presentismo con distintos nombres. Itemaula se llama en Mendoza, etcétera. A costa de también, por ejemplo, en Santa Cruz, de una gran represión. Claro. Han dado en Chaco, si no me equivoco, 6% de aumento sobre salarios miserables, por debajo de la línea de pobreza. Entonces, si la CETERA, que es nuestra organización nacional, convocara a un paro y plan de lucha nacional, a discutir en las asambleas de base cómo nos ponemos todas las provincias de acuerdo y paramos el país, y cerramos todas las escuelas, otras serían las condiciones de todas las trabajadoras. De hecho, Jujuy no es el más bajo, 5%, creo que le dio por decreto. Morales. Bueno, y encima por decreto. Por decreto, claro. Entonces, sí, son Morales, que además este fin de semana reprimió y encarceló también a estudiantes que en estaban San Salvador defendiendo. de Jujuy. Totalmente. Y hoy una brutal represión en las puertas de la legislatura de la provincia de Jujuy. Entonces, digamos, si la CETERA, en lugar de estar haciendo especulaciones políticas, de desgastar al gobierno nacional para realmente, para después volver ellos, como dicen, volveremos en el 2019, nosotros la verdad que no queremos ni que vuelvan ellos ni que se queden estos. Lo que queremos es que los trabajadores construyamos una herramienta política propia de los trabajadores y las trabajadoras, porque esta gente está más que visto que no nos va a dar ninguna solución. Pateando el tablero Neuquén. Miércoles de 21 a 23 por Radio Universidad Calf 103.7.